Hola, hola. Hola, Juan. Bueno, vamos Hola. a hacer una pequeña secuencia contigo. Te voy a pedir tu documentación. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí. Bueno, vamos. Entonces, nombre, Juan Verde. apellido, ¿Cómo? apellido, Verde como el color y la esperanza. verde como la sala, como el decorado. Bueno, creo que alguien te está haciendo la pelota aquí, ¿no? ¿No crees? Bueno, vamos a ver. Profesión, Pues me lo pregunto todos los días. Yo diría que es asesor. asesor. Bueno, y en Estados Unidos le llaman John Green. Sí, los amigos me conocen como Johnny Green, para ser más Johnny exacto. Green, that's good, Johnny, be good, yeah. Entonces, ¿y la profesión que quería hacer cuando era niño? Pues quería ser veterinario. Veterinario, bueno. Pero para animales grandes, Para todo tipo de animales. bueno, ¿y hay muchos animales en la política? ¿Perdón? ¿Hay muchos animales en la política? Hay muchísimos animales, demasiados diría yo, y en todos sitios, no solamente en Bueno, Estados un Unidos. fuerte aplauso para eso. Sí. Bueno, vamos a ver, Juan, el libro que estás leyendo actualmente. ¿Perdón? El libro que estás leyendo actualmente. Pues me habían comentado que esta era la tierra del Cid Campeador, con lo cual estoy leyendo El Cid la biografía Campeador, del Cid muy buen Campeador. libro, sobre todo en Burgos, ¿no? Claro que sí. Pelota, eres un pelota. Bueno, la palabra que te define, Soñador. soñador. Eso es necesario, el sueño. Siempre. Seguimos, un deseo, Que salgamos muy pronto de esta crisis, esta incertidumbre financiera. muy bien. Y el gesto ecológico que nunca haría. El gesto, Ecológico que nunca haría. No sé, por ejemplo, asearte una vez a la semana o algo así, ¿no? Para no malgastar el agua o algo así, ¿no? No. no, yo soy un hombre muy responsable. Muy bien. Pues nada más. Gracias, Juan, por tu colaboración. Gracias Un a fuerte ti. aplauso para él. Gracias. Y te dejo la palabra. Hasta luego. Chao. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al comité organizador, gracias también al Consejo Nacional por invitarme aquí a estar con todos ustedes y gracias sobre todo a todos y cada uno de ustedes por estar aquí y poder compartir esta velada con todos ustedes. Efectivamente, creo que me han invitado no porque he tenido la fortuna, el honor de haber trabajado con gente muy interesante, sino porque como tenían este color que estrenaban, han dicho que tenía que ser verde la persona que viniera. Quiero hablar con ustedes hoy sobre lo que sin lugar a dudas para muchísimos dentro de la administración de Obama es probablemente la clave que definirá la competitividad de las naciones, de las instituciones y de las empresas de cara al futuro. A nadie se le escapa que estamos ante una de las peores crisis económicas que hemos visto probablemente desde hace 70 años, desde 1929. Pero estoy absolutamente convencido también de que estamos ante una oportunidad histórica de reinventarnos, de transformar nuestro modelo económico actual y apostar por la innovación y el espíritu emprendedor como lo que son. Una verdadera oportunidad para salir adelante de esta crisis. Y a la hora de reflexionar sobre este momento tan interesante en la historia, me acordé que habíamos estado aquí antes y que había habido un punto de inflexión histórico y pensé en 1832, en el Parlamento británico. En ese momento se debatía una decisión muy importante que resultaría ser extremadamente importante para el futuro de ese país. Había un grupo de parlamentarios que querían abolir la esclavitud. Y por otro lado, había un grupo de parlamentarios de la oposición que decían que era suicidio económico, que en mitad de la peor crisis económica que había visto Inglaterra en décadas, podrían de forma voluntaria y proactiva acabar con esa ventaja competitiva que era la mano de obra gratis. O eso pensaban ellos. Después de muchísimo debate y polémica, se tomó la decisión correcta, en mi opinión. Se abolió la esclavitud. Fue un momento histórico para Inglaterra no porque se haya tomado una decisión correcta desde un punto de vista ético y moral. Fue una decisión histórica para Inglaterra porque esa decisión
forzó a los representantes de la sociedad civil, a los gobernantes, a los políticos, a tener que trabajar codo a codo con los miembros del mundo académico y científicos y, por supuesto, trabajar muy de cerca con los emprendedores y los empresarios para buscar una alternativa a la mano de obra gratis y crear las condiciones propicias para que surgiera la innovación como alternativa. A raíz de eso surgieron una serie de avances tecnológicos que cambiaron por completo la historia de ese país. Específicamente, la máquina de vapor, que da nacimiento al ferrocarril y al transatlántico y que dio nacimiento, a su vez, a la revolución industrial. Inglaterra se convirtió en muy pocos años en la mayor potencia económica que habíamos visto en la historia. Y francamente creo que estamos ante una encrucijada histórica muy similar. Vaya. ¿Me podría ayudar alguien con esto? Espero que lo solucionen en un segundo, pero esto que ven aquí es una serie de retos ante los que nos enfrentamos en estos momentos y de cara al futuro. Retos muy importantes, como el tema de la población. Mi padre nació en 1945 y en ese momento la población de la Tierra era de 1.800 millones de personas. Habíamos tardado 200.000 años en llegar a ser 1.800 millones de personas. En tan solo una generación hemos pasado de 1.800 a ser más de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta hoy. Otro de estos retos es el aumento de los niveles de vida. Si miramos la renta per cápita a nivel mundial, si miramos el Producto Interior Bruto, el Producto Nacional Bruto, vemos cómo durante los últimos 100 años la renta per cápita y estos indicadores económicos han ido al alza. Y todo hace pensar que de cara al futuro seguirá aumentando. Esto es un problema, porque entre más personas viven en el planeta y más ganan, es de esperar que quieran consumir también mucho más. Una persona en Bangladesh o en China que pase de la clase pobre a clase media o clase media a clase alta probablemente quiera consumir de otra forma. Quiera adquirir un segundo hogar, quiera comprar un segundo coche o, desde luego, cambiar sus hábitos de consumo. Es un problema porque vivimos ante un reto muy claro y es la escasez de recursos. Según todos los expertos, si no hacemos nada para cambiar el curso, necesitaremos 4 planetas para poder permitir los mismos niveles de consumo a los más de 10.000 millones de personas que seremos antes del 2050. Y francamente no es sostenible. La demanda energética seguirá aumentando según todos los expertos. El cambio climático es una realidad. Hace 4 o 5 años podíamos permitirnos el lujo de hablar o dialogar sobre si existía o no, si era real o no el cambio climático. Hoy no. El debate sobre si existe o no el cambio climático está absolutamente cerrado, por lo menos dentro de la comunidad científica mundial. Si alguno de ustedes, espero que nunca ocurra, sufren de alguna enfermedad, probablemente buscarían una segunda opinión. En el caso del mundo hemos buscado no una, ni 2, ni 3, hemos buscado 7 opiniones distintas. El IPCC es el panel internacional de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Está compuesto por más de 3.000 científicos de más de 130 países de todo el mundo. Y han llegado a una conclusión de que con un 95% de probabilidades el cambio climático es real y que es la mano del hombre la que está acelerando este proceso. Desde luego, la evidencia científica es aplastante y tendremos que convivir de cara al futuro con el cambio climático y lo que eso significa para el sector de seguros. Globalización. Alguien me decía el otro día que si es cierto que el mundo ha cambiado muchísimo, en gran medida debido a la globalización durante los últimos 50 años, lo único cierto es que no tenemos ni idea a la velocidad tan vertiginosa que se avecinan los cambios. La globalización y el proceso de liberalización de los mercados mundiales está haciendo que este fenómeno de la globalización se convierta en determinante de cara a la competitividad de las naciones. Quería mencionar estos retos de cara al futuro porque, de hecho, no encontramos una sola publicación de carácter científico que negase estos hechos. Este es el futuro al que nos enfrentamos. La innovación juega un papel importantísimo porque serán esas empresas, innovadores, emprendedores, gobiernos, que sepan y sean capaces
de aportar soluciones específicas a estos problemas los que serán las empresas ganadoras del futuro. Las 3 ideas principales de mi presentación son las siguientes. En primer lugar, que la innovación es el principal motor de la competitividad y el crecimiento económico. En segundo lugar, que la manera más efectiva de aumentar la tasa de innovación de un país es apostar por el emprendedor, es crear las condiciones propicias, el entorno adecuado para que el emprendedor pueda desarrollar su labor profesional. Y en tercer lugar, que la clave está en ese fino equilibrio entre lo que es el rol del gobierno y la colaboración con el sector privado. Veamos el primero de estos puntos. La innovación es el principal motor de la competitividad de las naciones. Hablábamos de la globalización anteriormente. Lo cierto es que los procesos de liberalización de los mercados y la globalización hoy son un factor absolutamente determinante para la competitividad de las empresas, de las instituciones y de los países. Jamás hemos vivido en una época como la actual, donde una idea, una marca o un producto es capaz de llegar a millones y millones de personas en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo. La empresa Facebook, por ejemplo, no existía hace tan solo 7 años. Hace 7 años era una idea de un estudiante joven en la Universidad de Harvard. Ha logrado pasar de 0 a casi 1.000 millones de usuarios en tan solo 6 años. Acaba de salir a bolsa hace apenas una semana y salió al parque bursátil con una valoración de más de 100.000 millones de dólares. Empresas como Apple, Google, Twitter y muchas otras tienen un denominador común y es la innovación como motor. La innovación determina una y otra vez la competitividad de las empresas. Y de cara al futuro podemos prever que estos sectores estratégicos de nuestra economía, como las energías renovables, el tren de alta velocidad, el coche eléctrico, la biomedicina, la nanotecnología, serán los sectores de mayor crecimiento de cara al futuro. La inmensa mayoría de las principales economías del mundo están inmersas en una batalla campal para posicionarse de cara al futuro como el centro de innovación, entendiendo que la innovación es el motor que le aporta a un país su ventaja competitiva. Esto que ven aquí es la inversión de las primeras 10 economías más importantes del mundo en I+D+I. Llama la atención Estados Unidos, invierte casi 400.000 millones al año. De hecho, Estados Unidos representa aproximadamente el 38% de la inversión total en I+D+I de esas 10 economías. De hecho, invierte más Estados Unidos que los siguientes 3 países juntos. Pero desde luego lo que vemos es que todas las economías están apostando por I+D+I de cara al futuro. En las palabras del presidente Obama, los Estados Unidos lideraron la economía mundial en el siglo XX porque eran líderes en innovación. Hoy la competencia es más intensa, el reto más difícil, y es por eso que el país que lidere la carrera de la innovación en el siglo XXI liderará también la economía mundial. Es una verdadera carrera para posicionarse. Luchan en ella China, Brasil, India, Europa. No entiende de colores políticos, no entiende de ideología. Obama, Partido Republicano, Partido Demócrata, Merkel en Europa, Cameron, Rajoy, cualquier líder hoy entiende que la innovación es la clave del futuro. En Estados Unidos en particular, este movimiento y esas personas economistas que están asesorando al presidente Obama basan sus ideas y sus hipótesis en el pensamiento de este economista del siglo XX, Schumpeter, que decía que todos los progresos económicos y ventajas competitivas a lo largo de la historia se pueden identificar con una innovación. Pasamos de la edad de piedra a la edad de bronce no porque nos quedásemos sin piedras, sino porque hubo un avance tecnológico que nos permitió desarrollar ciertos metales. Hablaba antes de la revolución industrial, lo que significó el desarrollo de la máquina de vapor. O algo tan sencillo como lo que representó para las tropas romanas el ponerle herraduras a los caballos, que les permitió ser más rápidos, llegar más lejos y conquistar más países. Siempre ha sido una innovación y de cara al futuro esa seguirá siendo la constante. La competencia global disminuye la rentabilidad de las actividades económicas tradicionales. ¿Qué quiero decir con eso?
Hace 50 años tenía sentido el que alguien aquí en Burgos podía innovar una sola vez en su vida. Podía crear una fábrica de embutidos y con esa innovación vivía él y toda su siguiente generación de una manera muy cómoda. Hoy no. La globalización hoy nos obliga a entender que esa innovación no puede ser estática y que es perecedera. Y que hoy aquí desde Burgos compites con cualquier otra empresa en cualquier otra parte del mundo y que por consiguiente tu rentabilidad desciende. Hay un problema. Hoy la clave para el futuro es la continua innovación. La innovación no significa solamente apostar por sectores que hoy no existen, desarrollar nuevas invenciones, nuevas ideas que cambien el mundo, que también lo significa. En Estados Unidos o en Europa, por supuesto, la innovación ha sido responsable del desarrollo de muchos sectores estratégicos como la nanotecnología, las energías renovables, el sector aeroespacial o, por supuesto, la alta tecnología y la biomedicina. Pero para mí, lo que realmente me llena de ilusión es saber que la innovación va mucho más allá. La gran oportunidad de la innovación para todos nosotros, que no somos científicos y no tenemos un premio Nobel, probablemente signifique que hay grandes oportunidades haciendo lo que hacemos y llevamos haciendo hasta ahora de una manera más eficiente o más eficaz, y que eso también es innovación. El ejemplo que me viene a la mente es la rueda. El ser humano conoce la rueda y ha estado con nosotros durante miles y miles de años. Sin embargo, cualquier persona que tenga más de 40 años aquí hoy recordará, al igual que recuerdo yo, que hace tan solo 25 años, hace 25 años a alguien se le ocurrió la brillante idea de ponerle ruedas a las maletas. ¿Cuántos de nosotros íbamos por los aeropuertos cargando una maleta? Sin embargo, la rueda estaba con nosotros. La innovación es hacer algo que veníamos haciendo de una manera más eficaz y representa grandes oportunidades, incluso para los sectores tradicionales aquí en Castilla, León, o por supuesto en Burgos, o por supuesto a nivel nacional. El hecho de que un constructor que se dedica a colocar ladrillos pueda aplicar tecnología y mano de obra sofisticada y reconvertirse y convertirse en una empresa que se dedica al desarrollo de infraestructuras avanzadas. O ese electricista que sabe instalar redes eléctricas tradicionales, pero que entiende que el futuro es otro y que tiene que reinventarse y convertirse en una empresa quizás instaladora de redes inalámbricas. O que ese señor que tenía una botica tiene que reinventarse una vez más y apostar por convertir su empresa en una empresa de biomedicina o biofarmacéutica. La innovación va mucho más allá, y ejemplos concretos para este sector de los seguros. Innovar significa también desarrollar una nueva oferta de productos y servicios de mayor valor añadido. Significa optimizar los recursos, hacer más con menos. Significa también un aumento de la productividad. ¿Cómo hacemos para que nuestra fuerza de venta sea más eficaz? O puede significar también la fidelización de un cliente. Todos ustedes saben lo difícil que es captar un cliente nuevo. Pero también sabemos que muchas veces es más importante retener a un cliente rentable que es captar uno nuevo. Eso también significa innovar. Innovar significa también identificar y satisfacer nuevas demandas. Acabo de volver de un viaje a Estados Unidos y un fin de semana que me fui a montar a caballo, un señor me vendió una póliza de seguros en 30 segundos. Cuando tenía que firmar me dijo, ¿quiere usted una póliza de seguros? ¿Sabe usted lo peligroso que es montar a caballo? Firmé, me lo vendieron inmediatamente. Es buscar nuevos nichos de mercado, es buscar nuevas oportunidades, no solamente más allá de nuestras fronteras, en otros países donde sus conocimientos, su know-how, su experiencia, su trayectoria es totalmente exportable a otro mercado, sino también buscar nuevos nichos de mercados, incluso dentro de nuestro país o el ámbito regional en el que operan. Innovar significa crear nuevas oportunidades laborales. Acabo de leer un artículo que me llamó mucho la atención del sector vuestro, que hablaba de una empresa en Estados Unidos que acababa de identificar a personas profesionales, particularmente a mujeres que habían tenido una carrera profesional en ventas durante muchos años y que habían decidido tener hijos y trabajar desde casa. Y estos señores le daban una oportunidad a través de una serie de herramientas tecnológicas de vender sus productos a sus familiares, amigos y otros mercados en otros estados. Y con una sola inversión de $20.000, esa compañía había logrado aumentar sus ventas en casi $1 millón en tan solo un año.
Innovar significa también reinventar lo que hacemos de una manera mucho más eficaz. Por consiguiente, en este primer punto que quiero compartir con ustedes, las dos conclusiones son las siguientes. Los mayores generadores de riqueza y empleo del futuro serán profesiones, actividades e incluso industrias que aún no existen. Y en segundo lugar, que los países y empresas que desarrollen estrategias diseñadas para el fomento de la innovación obtendrán una mayor competitividad. La importancia de la innovación, por supuesto que es evidente y todos estamos de acuerdo. Desde Estados Unidos, desde la administración de Obama, creemos que la forma más efectiva de aumentar la tasa de innovación de un país tiene que ser cuidar, proteger y desarrollar al emprendedor. Y creemos que es así porque son los emprendedores el motor, la acción que impulsa la capacidad de innovación de un país o empresa. Son los empresarios los que son capaces de aglutinar esfuerzos, buscar el capital, la financiación, la tecnología, gestionar recursos y personas y crear un proyecto alrededor de ellos. Son el verdadero motor de la economía. Y la clave está en crear ese entorno y las condiciones propicias para que los emprendedores tengan éxito. Al pensar en esta ponencia que quería compartir con ustedes, me vi obligado a hacer una comparativa entre el modelo que desarrolla la innovación y el espíritu emprendedor en Estados Unidos y el modelo europeo. Y no quiero emitir ningún tipo de valoraciones, tan solo me limito a hacer una comparativa. Hay una serie de factores, tanto históricos como culturales, pero incluso de carácter legal, que explican por qué Estados Unidos es el país que más innovadores tiene, que más emprendedores tiene y que más pequeña y mediana empresa tiene per cápita en el mundo. Estos factores culturales, para empezar, tienen mucho que ver con el legado histórico de Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado por una serie de colonos que vinieron de Europa huyendo de una persecución religiosa, que estaban dispuestos a jugarse su propia vida para subirse a un barco y durante meses cruzar el Atlántico. Todos los inmigrantes que han seguido viniendo son personas siempre con una alta tolerancia al riesgo y cuando llegan a Estados Unidos buscando oportunidades, ese mismo deseo de prosperar y de hacer todo lo posible para que a su familia le vaya mejor que a él es probablemente parte intrínseca del ADN estadounidense. Hay una cultura del individualismo y la meritocracia en ese país. Para Estados Unidos, la forma más efectiva de crear cambio en tu comunidad empieza con una visión individual. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacerme mejor yo para a su vez generar empleo, mejorar la calidad de vida de mis empleados, de sus familias, de mi familia? En Europa creo que tenemos una visión de comunidad, donde pensamos siempre que somos parte de una comunidad y cómo la comunidad o la familia me puede ayudar para que yo luego ayude a los demás. Simplemente es una visión distinta. La meritocracia. Intenté buscar la palabra en el diccionario castellano y no existe. Es una palabra muy americana. La meritocracia para el americano significa que no importa tu apellido, que no importa el color de tu piel, ni la religión, ni siquiera el estatus social. Lo que importa es qué aportas tú hoy a mi empresa, qué aportas tú hoy a la sociedad. Y en el mérito, y a través del mérito, se te penaliza o se te recompensa en una empresa o como parte de la comunidad. Estatus más alto y mayor reconocimiento. Si le preguntas a un niño en Estados Unidos qué quiere ser de mayor, probablemente te diga con una inmensa sonrisa y lleno de orgullo, quiero ser empresario. No sé si la respuesta sería la misma en el continente europeo, o al menos para la mayoría, y tengo algunas cifras aquí que hablan de eso. Pero lo cierto es que hay un mayor reconocimiento de lo que es ser empresario en Estados Unidos. En Estados Unidos creemos que los empresarios generan valor a la sociedad, asumen riesgo, generan empleo, pagan impuestos y que por consiguiente es normal que ganen mucho dinero. No se le ve como algo malo. Alguien mencionó que soy de Canarias y viví en este país hasta los 15 años cuando me fui a Estados Unidos. Mi padre es empresario de la construcción en Canarias y me resultaba muy difícil a mí explicarle a él que teniendo 2 o 3 empleados fantásticos que generaban y producían casi 4 veces lo que generaban los otros empleados, que por qué solo les pagaba un 20% más, que por qué no les pagaba el doble. Y la respuesta era, para mí, sorprendente, porque es demasiado dinero.
Quizás es una valoración distinta de lo que significa ser emprendedor en Estados Unidos. La valoración positiva del riesgo. Creo que en Estados Unidos puedes equivocarte una y otra vez porque la tolerancia al riesgo es muy distinta a la europea. Recuerdo en el año 2002 estar entrevistando a un chico que nos contaba al comité de selección de la empresa en la que trabajaba en ese momento que había sufrido y sobrevivido, por alguna forma decirlo, la debacle de los .coms en Estados Unidos. Tenía 29 años, se había arruinado 5 veces. Era para un puesto de director tecnológico y recuerdo perfectamente que a medida que le hacíamos preguntas era capaz de decirnos una y otra vez cómo, cuándo y por qué se había equivocado y qué había aprendido en ese proceso. Todos llegamos a la conclusión de que este señor había cometido muchos errores, pero que esos errores no los cometería en nuestra empresa y que era una decisión absolutamente positiva. Es una valoración totalmente distinta de lo que es el riesgo. El coste del fracaso es inferior en ese país. Probablemente la inmensa mayoría de los millonarios norteamericanos que han sido emprendedores se han arruinado 3, 4 y 5 veces a lo largo de su trayectoria profesional. Me temo que en Europa hay un estigma negativo al haberte arruinado y que probablemente te persiga eso en tu reputación el resto de tu vida. Creo que tiene mucho que ver con esos dos valores que definen a la sociedad norteamericana y que es el eterno optimismo por un lado y la capacidad de renacimiento. Un antiguo compañero de la Universidad de Harvard, teniendo un título universitario de una de las universidades más prestigiosas del mundo, era arquitecto, se reinventó 3 veces antes de los 40 años, cambiando de profesión una y otra vez. El americano, por muy mal que lo esté pasando, siempre piensa que mañana le irá mejor. Son valores distintos, ni mejores ni peores, pero creo francamente que valía la pena hacer esta comparativa. Pero también el papel que juega la administración pública es diferente a la europea. Y aquí hablo de algunos ejemplos. El marco legal y legislativo ayuda al emprendedor. Empiezo con la ley de bancarrota. En Estados Unidos, cualquier persona que se arruine tiene, por supuesto, que hacer frente a esas deudas, por supuesto, tiene que asumir su responsabilidad, pero después de 7 años, por ley, cualquier banco, cualquier entidad o cualquier empresa tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Y eso le permite volver a reinventarse y a nacer una vez más. Flexibilidad del marco laboral. Una vez más, no hago comparativas, pero desde luego el mercado laboral en Estados Unidos es mucho más flexible que el de la inmensa mayoría de los países europeos. Yo recuerdo en el 2004 vine a España, estaba pensando en mudarme de nuevo a España y vine a comprar un piso en Madrid. Me acuerdo perfectamente que fui a ver al director de la sucursal en el centro de Madrid, en el barrio de los Austrias, y este señor me miraba con unos ojos así y me veía como un extraterrestre porque le decía que trabajaba para una multinacional norteamericana que tenía 3.500 empleados, que cotizaba en bolsa, que era director para Iberoamérica y que solo habían 2 empleados con contrato fijo, el presidente y el vicepresidente de la compañía, que también eran accionistas y dueños de la empresa. No digo que esté bien, no digo que está mal. Digo que Estados Unidos tiene hoy una tasa de desempleo de 8.1% y que lo máximo que ha llegado ha sido a 10% y ha sido la tasa más alta en los últimos 50 años. Hay una gran diferencia en cuanto a la flexibilidad laboral y en ese sentido creo que este país está tomando decisiones correctas en esa dirección. Los impuestos. Los famosos stock options o las opciones de compra de acciones tributan en Estados Unidos de una manera totalmente distinta. Un empresario le puede dar a su empleado stock options y no tributan hasta que él las cobre, con lo cual tiene un incentivo adicional a seguir creando valor para la empresa, para que sus acciones sigan aumentando de valor. En Europa pagas inmediatamente el momento que se te otorgan las acciones. La tributación o el impuesto de la sociedad para el emprendedor es distinto al de una gran empresa, se paga mucho menos. Hay instituciones dentro de la administración pública, hay ministerios cuya única misión es la de fomentar la innovación y el espíritu emprendedor. Hay un ministerio para la pequeña y mediana empresa. Acceso al capital financiero. Eso es la diferencia. En Estados Unidos las empresas tienen mucho más acceso a líneas de crédito que en Europa. Y de capital riesgo no hablemos, porque alguien me decía el otro día que en Europa ni es capital ni asume riesgo, lo cual no es bueno del todo. Pero desde luego creo que en ese sentido es una ventaja también de Estados Unidos. Estas cifras a mí me sorprendieron muchísimo.
Solo el 8% de los estudiantes universitarios españoles quiere ser empresario. Solo el 8%. El 70% de los estudiantes en Estados Unidos quieren ser empresarios. En España, solo el 41% se plantea trabajar en el sector privado, ya no como empresario, sino para una empresa privada. Eso significa que el 59% está analizando otras opciones que no sea trabajar en el sector privado. El 30% de los estudiantes quieren ser funcionarios. Creo que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio cultural, donde se fomente el asumir riesgo, donde se fomente la capacidad de reinventarnos continuamente y de asumir que el espíritu emprendedor es una ventaja competitiva. Les voy a hablar rápidamente de un ejemplo que me llamó la atención. En 1985 el presidente de la Coca-Cola era un señor de origen español, Roberto Goizueta, de origen vasco, que sin lugar a dudas había sido uno de los grandes empresarios de las multinacionales norteamericanas. Había asumido riesgo una y otra vez, había generado cientos de millones de dólares de valor para su empresa. Sin embargo, tomó una decisión absolutamente nefasta y fue la de reinventar y relanzar la Coca-Cola con una fórmula distinta. No sé si lo recordarán, la nueva Coca-Cola o New Coke. Fue una decisión muy mala. De hecho, 79 días más tarde, y después de haber gastado más de 500 millones de dólares en reformular las máquinas, en desarrollar una campaña de publicidad y marketing a nivel mundial, de diseñar nuevas latas, nuevos empaquetamientos para la Coca-Cola, etcétera, 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 tuvieron que volver a la fórmula original. En una rueda de prensa le preguntó un periodista al presidente del Consejo de Coca-Cola: señor, ¿acaso usted no está pensando en echar al señor Goizueta por haber cometido semejante fallo y haberle costado más de 500 millones de dólares a su empresa? La respuesta categórica de este señor fue la siguiente: ¿usted se cree que después de haber invertido 500 millones en su formación lo vamos a dejar escapar? Ese es el tipo de actitud de la que estamos hablando. Hablemos del caso de España. Yo me siento muy orgulloso de que España es, sin lugar a dudas, una de las grandes potencias del fútbol mundial. No en vano somos los campeones mundiales, campeón de Europa. ¿Por qué? Probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que cualquier niño, desde el momento que tiene uso de razón y puede caminar, le está dando patadas a una pelota. Su padre probablemente el domingo lo lleve a ver un partido de fútbol. Cuando llega al colegio, en el recreo, se va a jugar con sus amigos. Al salir del colegio, mientras espera el autobús, aprovecha para echar un partido con sus amigos y colegas. Por la tarde, su padre probablemente lo apunte en un equipo de alevines o de infantiles. El fin de semana aprovechará para jugar con sus primos en la reunión familiar al fútbol. Recibe continuamente estímulos de los medios de comunicación sobre lo importante que es ser futbolista. Y no en vano somos una potencia. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si cambiáramos o añadiéramos esos valores al mundo de la emprendeduría? Eso que ven aquí en la fotografía de la derecha son dos niñas de 11 y 12 años que participaron en una feria del emprendedor joven en Madrid hace poco tiempo. Me llamó la atención porque con 11 años fueron capaces de ganar un premio, habiendo creado una empresa, pequeña, pero una empresa, de venta de productos cosméticos ecológicos. ¿Qué pasaría si los niños jugaran en el recreo a ser empresarios? ¿Qué pasaría si ese niño al llegar a casa su padre le diese un portafolio de inversiones ficticio para que aprenda? ¿Qué pasaría si los valores que mama en casa fueran de ser empresario, de asumir riesgo, de equivocarse, de reinventarse? Hemos hablado de la importancia de la innovación y hemos hablado de que probablemente, o al menos lo vemos así desde Estados Unidos, desde la administración de Obama, la forma más efectiva es la de cuidar al emprendedor. Hablemos ahora de lo que eso significa desde un punto de vista del gobierno y cuál es ese punto de equilibrio entre el papel del gobierno para fomentar y crear oportunidades para el emprendedor y no pecar de una excesiva intervención. Los dos elementos principales para fomentar la innovación en cualquier país son, por un lado, el sector privado y, por otro, el sector público. No es fácil, pero he ahí la clave. ¿Cómo definir ese equilibrio para alcanzar la competitividad de los países? La administración de Obama cree que el sector público sí juega un papel importante a la hora de fomentar la innovación. En sus propias palabras, lo que deberíamos preguntarnos no es si necesitamos un gobierno grande o un gobierno pequeño.
Deberíamos preguntarnos cómo podemos crear un gobierno más inteligente y mejor que fomente el espíritu emprendedor y la innovación. Y esta filosofía se ha aplicado a lo largo y ancho del gobierno federal de Estados Unidos en los últimos 3 años. El gobierno, creemos, debe sentar las bases para que los emprendedores puedan asumir riesgo y se desarrolle la innovación. Y la mejor forma que puedo explicarlo es haciendo una analogía al deporte, una vez más. Creemos que el verdadero papel del gobierno debe ser el de edificar estadios, definir las reglas del juego, aportar el árbitro, pero que luego los equipos jueguen y que gane el mejor. Y haciendo una analogía, creemos que el gobierno no debe intervenir para apoyar a una empresa o a otra, pero lo que sí debe hacer es intervenir para apoyar al emprendedor. Haciendo otra analogía de fútbol, no creemos que deberíamos, como gobierno, ayudar a ningún equipo de fútbol. Lo que deberíamos hacer es apoyar a los jugadores, enseñarles y formarlos para que sean mejores atletas, darles acceso a los gimnasios, darles acceso a entrenadores de primera calidad y de primer nivel, darles reconocimiento y hacer todo lo posible para que mejore la calidad de los jugadores. Si mejora la calidad de los jugadores, mejorará la calidad de los equipos. Si mejora la calidad de los equipos, mejorará la calidad del deporte. Pues eso mismo aplica a la empresa. Hagamos todo lo posible para apoyar al emprendedor. Si el emprendedor es bueno, la empresa será mejor. Si la empresa es buena, mejorará la economía del país. Hay un mito, y es que en Estados Unidos el gobierno no tiene un rol o no interviene para fomentar la innovación. Esto aquí puede sorprender a muchos, a mí me sorprendió. En el año 2011, de las más de 100 entidades de Estados Unidos que recibieron el Premio Mundial de Investigación y Desarrollo, 77 habían recibido algún tipo de ayuda del gobierno. De hecho, hay precedentes. En Estados Unidos, en los años 60, se tomó la decisión estratégica para el país de enviar un hombre a la Luna. Durante esa década se invirtió, como jamás se había invertido en la economía norteamericana, en crear las condiciones para que los emprendedores, los científicos, el mundo académico colaborara y creara desarrollos tecnológicos que nos permitieran enviar un hombre a la Luna. En el momento que se toma la decisión, no existía ni siquiera un ordenador como hoy lo conocemos. DARPA en particular fue una agencia creada por el gobierno de Estados Unidos con 5.000 millones de dólares, cuya misión única era la de apostar por cualquier tecnología con un solo criterio: que tuviese el potencial, aunque fuese remoto, de cambiar el mundo. Se equivocaban de media 200 a 250 veces. En otras palabras, solo una de cada 250 inversiones daba fruto. Pero de ahí surgieron Internet, GPS, Wi-Fi, el ordenador personal, el microchip, la placa fotovoltaica o las bombillas LED. Sí hay un papel y sí juega un papel muy importante el gobierno en el desarrollo de la innovación de un país. Esto que ven aquí es una correlación directa que existe entre la inversión en I+D+I y el crecimiento del Producto Interior Bruto de los países. En rojo Estados Unidos y en azul Europa. Y lo que vemos es, históricamente, desde 1967 hasta el 2009, cuál ha sido el índice de inversión en I+D+I de Europa en comparación a Estados Unidos y cuál ha sido el resultado de output o Producto Interior Bruto. Existe una correlación directa entre la inversión en I+D+I y, por supuesto, los índices de innovación. Hay países en Europa que están en estos momentos reduciendo, debido a la crisis económica, sus inversiones en investigación y desarrollo o innovación. Y respeto esa decisión. En Estados Unidos hemos tomado la decisión estratégica de que hoy, más que nunca, tenemos que invertir, precisamente porque estábamos pasando por una crisis en estos sectores estratégicos. En el 2008 Obama llega al gobierno de Estados Unidos. El presupuesto anual para el despliegue de las energías renovables en Estados Unidos en el 2008 era de tan solo 1.200 millones de dólares. En un año pasamos de 1.200 a 15.000 millones, haciendo una apuesta a 10 años de invertir todos los años un mínimo de 15.000 millones, lo cual significa que en Estados Unidos se van a invertir en los próximos 10 años más de 150.000 millones de dólares para desarrollar e impulsar las energías renovables. Esto que ven aquí es ¿a dónde fue a parar el plan de estímulo económico del presidente Obama? Más de 100.000 millones de dólares. Jamás se había invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía. La inmensa mayoría de ese dinero fue al tren de alta velocidad, a la educación y formación en programas de innovación, a las energías renovables, a la eficiencia energética, a las infraestructuras del siglo XXI, como son Internet y como son, por supuesto, el Smart Grid o la red eléctrica inteligente.
tiene sentido apostar por la inversión. En Estados Unidos, esto que ven aquí es el presupuesto del Departamento de Energía durante los últimos 30 años y qué pasa en el momento que llega el presidente Obama al gobierno en mitad de la peor crisis económica que habíamos visto. Aumentó de forma exponencial. Le están llamando a este plan de inversión en Estados Unidos el nuevo proyecto Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos desde un punto de vista industrial, económico y de innovación, haber hecho la mayor inversión en I+D+I de su historia en los años 60 para mandar un hombre a la Luna. Proporcionalmente estamos invirtiendo más dinero hoy en Estados Unidos que en ningún otro momento de nuestra historia en estos sectores estratégicos de la economía. Y para la administración de Obama la innovación no significa un esfuerzo aislado para un sector, no significa apoyar a una empresa sobre la otra, significa una visión absolutamente transversal. Si estamos apostando por la eficiencia energética o si estamos apostando por la nanotecnología, ¿qué significa eso para los diferentes ministerios? Para el Departamento o el Ministerio de Trabajo significa qué tipo de formación tenemos que darles a los obreros para que puedan reconvertirse y cambiar de una industria a otra. Para el Departamento de Educación significa qué tipos de títulos universitarios necesitaremos mañana y qué demanda el sector privado. Para el Departamento de Defensa significa qué hacemos para fomentar la eficiencia energética de las bases militares, etcétera, etcétera, etcétera. Es una visión absolutamente transversal donde la Casa Blanca juega un papel de distribuidor de juego, donde marca las directrices y hace que todo el gobierno impulse esas medidas. Silicon Valley en Estados Unidos probablemente sea el ejemplo perfecto de ese ecosistema idóneo que fomenta la innovación. Surge a raíz de una fusión casi perfecta entre el mundo académico y científico, la Universidad de Stanford y muchas de las otras universidades que están en Silicon Valley, que lograron crear una complicidad casi con los gobernantes de San José en particular y de la Bahía de San Francisco. Y lograron, por supuesto, incorporar a los emprendedores y empresarios para que se establecieran en ese sitio, creando las condiciones perfectas para ellos. Yo durante varios años tuve la inmensa fortuna de representar al gobierno de Estados Unidos como secretario de Estado para Europa, llevando las relaciones comerciales. Y recuerdo perfectamente que en Rusia, hace hasta un año, intentaban desarrollar su propio Silicon Valley y nos pidieron ayuda mandando una delegación de observadores del gobierno ruso para ver cómo era el ecosistema de Silicon Valley. Estuvimos con ellos una semana, los llevamos a ver a Facebook, los llevamos a ver a las empresas más importantes del sector biotecnológico, los llevamos a ver, por supuesto, a Apple y Microsoft y muchas otras empresas. Y francamente fue una experiencia muy positiva. Sin embargo, el último día, mientras los llevábamos al aeropuerto, el director de la delegación se me acercó y me dijo: Juan, hay algo que no termino de entender. Y le dije: cuéntame. Y me dijo: ¿pero cómo haces para saber cuál va a ser la empresa del futuro? ¿Y cómo haces para controlar los precios? Dije: no puede ser. Claramente no has entendido que en Estados Unidos Silicon Valley funciona porque el gobierno no interviene. Funciona y es un motor de actividad económica como ningún otro, precisamente porque hay un equilibrio perfecto entre lo que es el rol del gobierno, que crea las condiciones, que apoya al emprendedor, pero luego se retira. Silicon Valley es hoy responsable por más del 50% del crecimiento industrial de Estados Unidos. Silicon Valley concentra hoy más del 33%, una tercera parte de todo el capital riesgo del mundo. Silicon Valley hoy agrupa a más del 25% de todas las empresas de base tecnológica del mundo. Silicon Valley es aproximadamente del tamaño de la zona metropolitana de Burgos. De eso estamos hablando. Y quiero terminar con una reflexión sobre la importancia de este momento histórico en el que vivimos. Y en el sector de los seguros en particular es un momento de grandes oportunidades. La cultura griega antigua tenía dos palabras para definir el concepto del tiempo. Hablaban del tiempo cronos, que todos conocemos, el tiempo lineal, el tiempo que se puede medir, una hora, un día, un siglo. Pero luego hablaban también y utilizaban la palabra kairos para hablar del tiempo de la oportunidad, el tiempo en la historia, el tiempo en el que todo cambia y nunca ya volverá a ser igual. 3 jóvenes se unen en Egipto, deciden llevar a cabo una protesta masiva, crean una página de Facebook, se dan de alta en una página de Twitter, empiezan a convocar amigos, simpatizantes, voluntarios, convocan una huelga masiva, salen a la calle, 17 días más tarde ha cambiado por completo
la historia de ese país. Es un momento Kairos. A nivel personal mío, hace 2 meses tuve mi primer hijo y en ese momento todo cambió para mí, ya nada volverá a ser igual. Muchos de ustedes han trabajado muchísimo para ser dueños de su propia empresa y en ese momento todo cambia. O para llegar a alcanzar un título universitario y en ese momento la vida te cambia, nada más volverá a ser igual. Es el tiempo de la oportunidad, el tiempo del gran cambio. La pregunta con la que les quiero dejar hoy no es en absoluto, para nada, si estamos o no ante un momento Kairos en la historia, porque lo estamos. Los que no quieran verlo es porque deciden no verlo, la evidencia está ahí. Y espero haber compartido con ustedes parte de esa evidencia. La pregunta con la que los quiero dejar es la siguiente. ¿Seremos capaces nosotros, todos, o no, de reinventarnos, de redefinir nuestro modelo económico y apostar por la innovación, por el espíritu emprendedor, como la ventaja competitiva y el diferenciador económico que nos permita salir de la crisis? Si seremos capaces o no de aprovechar esta oportunidad, porque se nos va la vida en ello. Gracias. Aquí un minuto porque tardo 30 segundos. Bueno, buenas tardes. Excelente ponencia. Felicitaciones, Juan. Ya muy brevemente, vamos a hacer una cena cóctel muy cerquita de aquí, un edificio histórico, lo que era el convento de Nuestra Señora de la Merced, hoy Hotel NH Nuestra Señora de la Merced, a 200 metros, en esta misma acera a la izquierda. Va a haber agentes de la policía local que nos van a acompañar y guiar, así que disfruten de la velada y hasta mañana. Muchas gracias a todos.